El próximo tema es la facilitación de comercio y la cooperación aduanera. Primero, para empezar, tenemos aquí una gráfica que enseña los datos generales de la economía del APEC. Y se puede ver que el PIB de comercio de los países miembros del APEC aumentó sustancialmente desde el inicio en 1989. También podemos observar en la tabla el PIB per cápita, el comercio con el mundo, los bienes y servicios exportados y importados y la exportación de mercancía en la región. Seguimos con las reglas de origen. Las reglas de origen son leyes y regulaciones aplicadas en el comercio internacional con el fin de determinar la procedencia de un producto. Debido a la globalización, hoy en día es cada vez más difícil determinar la procedencia de un producto en un contexto que las materias primas y las partes y piezas sueltas cruzan el planeta de un extremo a otro. Por eso el APEC creó un comité de comercio e inversión para trabajar hacia una armonización de esas reglas entre los miembros del APEC. Últimamente el APEC empezó el APEC Pathfinder de Self-Certification of Origin, que tiene como objetivo reducir problemas relacionados con las reglas de origen, de manera que los países voluntariamente se reconocen responsables de la procedencia de un producto si lo son. Y hay diferentes tipos de reglas de origen, que son las no preferenciales, que son importantes, por ejemplo, por la aplicación de tarifas, cuotas, dumping o mercadotecnia de productos. Y también existen reglas preferenciales que se aplican para mercancías que provienen de un país con el que existe, por ejemplo, un tratado de libre comercio. La declaración arancelaria. El APEC se entiende como una zona de libre comercio y por eso existen ventajas arancelarias entre los países miembros. Los aranceles dentro del APEC continúan su tendencia hacia abajo. En 2010, el arancel medio del APEC fue 5.8%, sin embargo, los aranceles medios en la agricultura siguen siendo más altos en comparación con otros sectores, son 11.9%. Las economías del APEC están haciendo esfuerzos para mejorar las condiciones de inversión y dar la bienvenida a inversionistas extranjeros. Avanzando el comercio de bienes y servicios ambientales es otra de las prioridades del APEC. Por eso el APEC planea reducir los aranceles de 55 bienes y servicios ambientales a 5% hasta el 2015. Seguimos con las medidas fitosanitarias. Los países del APEC siguen el acuerdo de la OMC sobre medidas sanitarias y fitosanitarias. El acuerdo de esas medidas sanitarias y fitosanitarias proporciona a los países miembros de la OMC con el derecho de usos de medidas sanitarias y fitosanitarias para proteger la salud humana, animal y de la vida o la salud de la planta. Y cada país miembro tiene derecho a mantener un nivel de protección que considere apropiado para proteger la vida o salud dentro de su territorio. Las obligaciones básicas son que las medidas sanitarias y fitosanitarias deben estar aplicadas únicamente en la medida necesaria para proteger la vida o salud y no restringir el comercio más de lo necesario. Y se deben basar en principios científicos y no se mantengan sin testimonios científicos o insuficientes. Y no constituir un trato arbitrario o injustificable ni una restricción encubierta de comercio. El acuerdo contiene 3 artículos que cubren diversos aspectos de la salud humana, animal y vegetal. Entre otras, la utilización de normas internacionales, la evaluación de riesgos
la transparencia, la asistencia técnica para los países en desarrollo y la solución de controversias. Luego seguimos con las compras públicas. Aquí tenemos una tabla que les muestra los diferentes países miembros de la APEC y podemos observar sus ventas públicas, las compras públicas, el coeficiente Gini y el PIB antes del APEC y el PIB actual. Y ese coeficiente Gini, que también vemos aquí en la mapa, se usa para medir la desigualdad de ingresos o la desigualdad de la riqueza. Y aquí podemos observar que, por ejemplo, en Australia, Canadá y Corea del Sur existe una igualdad bastante amplia. Pero, por ejemplo, en Singapur, en Papua y Nueva Guinea, Chile o Perú, existe una distribución muy desigual. Seguimos con las finanzas y el capital. El APEC proporciona un foro anual para las economías miembros para intercambiar vistas e información de desarrollo regional, macroeconómico y financiero de prioridades de política regional y doméstica. Las metas, estrategias de ese foro son proponer políticas firmes y creíbles para el desarrollo sustentable y a base amplia con equidad en la región del APEC, la estabilidad macroeconómica, administración prudente de las finanzas públicas, la gobernanza colectiva sana, mercados capitales estables y eficientes, mayor colaboración económica, integración y apertura entre los miembros del APEC y la facilitación de colaboración económica y técnica en la región. Y también en la tabla antes pues también podíamos observar ya unos datos financieros de la región. Seguimos con la propiedad intelectual. El acuerdo internacional más comprensible en cuestiones de la propiedad intelectual es el de los aspectos de los derechos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio, establecido por la OMC en 1995. El APEC creó un grupo de trabajo de propiedad intelectual que está trabajando en los derechos de la propiedad intelectual en las naciones APEC y que ayuda a evolucionar medidas de estandarizar, difundir y realizar la protección de la propiedad intelectual a través de mecanismos legislativos, administrativos y ejecutivos que se basan en los principios del acuerdo de la OMC. Y las cuestiones de la propiedad intelectual, por ejemplo, incluyen la protección de las indicaciones geográficas, la armonización de los sistemas de patentes, la cooperación en el intercambio de trabajo, la educación y la capacitación de las economías de la APEC, entre otros. El APEC también estableció una iniciativa en contra de la piratería para reducir los productos falsificados y productos piratas, o también protectar en contra de copias no autorizadas. Mi último punto es la migración y visa. Se puede observar que la apertura global del APEC es más restrictiva que entre los países APEC. Por ejemplo, los miembros del APEC piden aproximadamente a un 63% de la población mundial de obtener una visa para viajar a los destinos dentro del APEC. En comparación con eso, los países APEC entre sí, a 49% de la población piden una visa para viajar a destinos dentro de la cooperación económica. Y viajar sin visa solamente es posible para 32% de la población del APEC. Los requisitos de visa entre dos economías están denominados como pares de política. Y en 2013, 40% de todos los pares de política dentro del APEC están mutuamente abiertos, lo que significa que no el país del turista ni el país de destino requieren una visa de los habitantes entre sí. Solamente el 16% están mutuamente cerrados o requieren visa. También se puede observar que la apertura recíproca entre los países APEC aumentó entre 2008 y 2013 de 37% a 40%. Últimamente también
El APEC creó una tarjeta de viaje de negocios que permite circular por 18 países. Tiene una validez de 3 años y se usa para facilitar los viajes de trabajo y las posibilidades de trabajar en otro país miembro del APEC. Las regiones que actualmente están participando en esta tarjeta son Australia, Chile, Hong Kong, la República de Corea, las Filipinas, Tailandia, China, Vietnam, Nueva Zelanda, Japón, Indonesia, Singapur, Malasia, Brunei, Taiwán, Perú y Papua Nueva Guinea.